Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Escuche otra vez y tome nota cómo el Papa Francisco llama a la crucifixión de Cristo el fracaso de la cruz. Que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Esta ha sido una de las más grandes blasfemias que ha salido de la boca del Papa Francisco, el fracaso de la cruz. Es a causa de la muerte de Jesús que el ser humano tiene la posibilidad de alcanzar salvación de su alma en tanto se arrepienta de sus pecados, tal como dice Lucas 13, verso 3, y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, lo dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Y es a causa de la cruz que ahora tenemos acceso al Padre, lo dice Efesios 2, 18, y el perdón total de nuestros pecados, lo dice Colosenses 1, 14. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, verso 18. Así como en la vida militar hay rangos o jerarquías, en la vida espiritual de las tinieblas, la Biblia señala en Efesios capítulo 6, verso 12, que el cristiano nacido de nuevo tiene una lucha con una jerarquía de demonios, tales como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, o sea, en la atmósfera y el espacio exterior. Por ello, Jesucristo en la cruz del Calvario despojó y avergonzó públicamente a Satanás y todos sus demonios jerárquicos. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, verso 15, que Jesucristo, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En consecuencia, es una mentira y blasfemia lo que dice el Papa Francisco, de que la muerte de Jesucristo constituye el fracaso de Dios y de la cruz. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, Satanás tenía el dominio, control y el imperio de la muerte, es decir, que antes de Jesucristo todos los seres humanos llegaron a morir, con excepción de Enoc y Elías, que fueron traspuestos al cielo estando en vida. Y hubieron algunas resurrecciones de muertos, pero los tales volvieron a morir, porque Satanás tenía el control y el dominio de la muerte. Sin embargo, Jesucristo al morir en la cruz, el imperio de la muerte que estaba en poder de Satanás no lo pudo retener, sino que resucitó para siempre y ascendió a los cielos, y es por ello que Satanás fue derrotado y avergonzado públicamente en la cruz. Porque precisamente Satanás sabía que si Jesucristo era sacrificado en la cruz, su derrota estaba consumada, y es por ello que en la cruz Jesucristo le quita el imperio de la muerte a Satanás. Y para confirmar lo expuesto, citamos Hebreos capítulo 2, verso 14, que nos dice:
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23 nos hace ver que Satanás tomó la boca de Pedro para que Jesucristo no vaya a la cruz. Y es por eso que Jesucristo reprende a Satanás, quien estaba usando la boca de Pedro, para desanimar al Señor Jesús, y el pasaje dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Primera de Corintios capítulo 15, verso 13 al 17 nos dice: Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos dice: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.